El Sueño Americano es probablemente uno de los faces más grandes de todos los tiempos, interpretado por una gran persona con un carisma sin igual de nombre Dusty Rhodes. Y claro, sin mencionar que hablamos de una de las más grandes megaestrellas que el mundo de la lucha libre haya engendrado por fuera de la WWE. En diversas ocasiones en este canal les he recordado el hecho que no vivimos en una realidad de cuento de hadas donde hay personas buenas o malas, simplemente hay personas que velan por sus propios intereses y muchas veces no les importa sobre quiénes tengan que pasar con tal de cumplir sus objetivos. Y el día de hoy veremos el caso que quizás tiene una impresión dejada por el mismo personaje y con el paso de los años la misma se quedó engendrada como un auténtico héroe americano. Sin embargo, esto no es tan así como muchos podrían pensar. Antes de iniciar quiero dejar claro, este video no busca ni desprestigiar, ni atacar o manchar la leyenda de Dusty Rhodes. Sinceramente, sus aportes a la lucha libre profesional independiente fueron exhaustivos y dignos de reconocer y recordar. Incluso lo considero uno de mis luchadores face favoritos de todos los tiempos. No obstante, considero que también es justo reconocer que muchas impresiones buenas de su persona fueron más achacadas a su personaje, y Dusty estaba lejos de ser realmente un santo con su propio lado de la historia que no es tan recordado o conocido, y es el que el día de hoy repasaremos. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento Cuando el sueño se hace pesadilla, el lado oscuro de Dusty Rhodes. Comencemos. Un hombre humilde nacido en Texas en 1945 bajo el nombre de Virgil Runnels. Desde su juventud incursionó en el mundo de la lucha libre, a pesar de no tener un físico estereotipadamente atlético. La realidad es que Dusty tenía un carisma sin igual, que le valió de más en sus inicios en la lucha libre profesional, donde inició como un luchador del bando de los Heels. No obstante, la gente empatizaba con este luchador regordete y amigable, que nunca había perdido la humildad que se denotaba aún sobre su personaje. Dusty era una megaestrella que simplemente tenía un brillo que era imposible de apagar y que ni un papel de heel podía opacar. De este modo, obligando a los promotores a buquearlo como un top babyface nato, que fue el movimiento básico para que el resto de la historia se escribiera sola. Para los 70s, Dusty ya se había convertido en el top babyface del mundo independiente, concretamente una de las piezas maestras de la NWA, a base de enfrentar a los heels más aborrecibles de la época como Ric Flair o Harley Race. La realidad es que la alianza supo manejar muy bien sus piezas para consagrarlo en la época de los territorios, pero con el paso de los años eventualmente los tiempos cambiarían, y con él las circunstancias cambiarían, los objetivos y reglas del juego. Y claro, Dusty sería un jugador importantísimo en la ecuación. Cuando McMahon hijo rompió la promesa de su padre y se atrevió a competir con el resto del mundo del wrestling norteamericano, uno de los hombres llamados a la guerra sería nada más ni nada menos que el sueño americano Dusty Rhodes, no solo por el renombre que había construido, sino que también con su experiencia adquirida ya se había convertido en un miembro del equipo creativo que tendría el objetivo de trazar aquellos buqueos que competirían y acabarían con la WWF, al menos en el papel. Nosotros tenemos el periódico del día siguiente, pero entremos en la época. La realidad es que Rhodes tenía ideas muy buenas y más que nada efectivas. Se había convertido en un hombre que sabía qué funcionaba, cómo funcionaban las cosas y las claves para buquear reacciones y emociones. Tenía el elixir y fórmula para competir al tú por tú contra la WWF. ¿De qué clave estamos hablando? En los 70s surge el humilde héroe americano del que hemos estado hablando, que se convierte en campeón mundial en todo territorio que pisa, para demostrar que todos podemos cumplir nuestros sueños, pero más que cumplirlos, ganándonoslo a base de esfuerzos y sacrificios, como pasar tiempos difíciles que nos recuerdan los duros golpes de la vida. Así es, hablo de la mitiquísima promo de Hard Times, que personalmente la considero como top 3 mejores de toda la historia, en la que Dusty simplemente resumen de manera perfecta su historia real. Eso es lo que le da el toque mágico de legitimidad. Pero, ¿cuál es el problema? Claro, como les mencioné, era una fórmula eficaz y funcional que para empezar incluso era real, pero la situación cambiaba cuando el que ponía a dicho héroe era él mismo. Seamos más claros, Dusty Rhodes contó su historia una y otra vez
y otra vez, y esto funcionaba una y otra vez y otra vez. Pero en el backstage, no todos estaban contentos, ya que para empezar, se pierde el toque cuando el mismo luchador es el que se encarga de resaltarse a sí mismo, todo demostrado en campeonato mundial tras campeonato mundial, y nadie podía decirle nada. ¿Por qué? Porque funcionaba, así de simple, y esto solo le daba más y más poder al punto de que Dusty terminó convirtiéndose en head booker de toda la alianza. Y claro, le era más fácil autobuquearse como campeón mundial, conquistando el territorio de Florida con una facilidad simplemente hasta enfermiza si lo vemos del otro lado de la moneda. Con el paso de los años, Dusty no paraba de ganar poder, pero consigo, la WWF de Vince McMahon también estaba construyendo su imperio de a poco, y en la NWA estaban dando patadas de ahogados con tal de intentar mantenerse en la cima. De este modo, le comienzan a dar las llaves absolutas al sueño americano. Este mismo pasó de controlar sus propias historias, para más de 10 reinados autobuqueados después, se le requería más por sus ideas, y en más lugares como las promociones de Jim Crockett y WCW. Pero para finales de los 80s, las ideas de Dusty, que en algún momento fueron revolucionarias y efectivas, simplemente quedaron obsoletas. Las estipulaciones en historias por montones y carteleras supercargadas de combates sobresalientes se desgastaron, dejaron de ser suficiente, e incluso su fórmula clásica que tantos éxitos le dio para sí mismo se desgastó, al grado de incluso recibir burlas por sus entre comillas clásicos buqueos que consistían en alargar rivalidades a base de que el face perdía porque el heel ganaba sus luchas por alguna artimaña, ya sea por trampa, por polémica o algún factor externo que alcanzaba para alargar las rivalidades por varios meses. A modo de burla, le decían Dusty Finish. Todos los buqueos de Virgil habían quedado obsoletos, e incluso me atrevería a decir que vivía de su crédito como buque revolucionario de décadas antes. Pero cuando ya ni él podía autobuquearse por la edad, simplemente se quedó sin trucos en la chistera, y la realidad es que perdió la famosa guerra liderando a la NWA frente a la WWF. Y era cuestión de tiempo para que tuviera roces con sus buqueos en los que quería incluir sangre, pero sus jefes no estaban de acuerdo. A final de cuentas, estos desacuerdos le costaron su trabajo como jefe de buqueos. Después de un tiempo de intentar hacer grande una empresa pequeña, la bomba cayó. Dusty Rhodes firmó por WWE. Esto fue un golpe mediático brutal. La mente maestra que había competido y que en sus años mozos WWF no pudo hacerse con su firma, había vendido su alma a lo que juró destruir. Y bueno, le hicieron lo típico que a todas las estrellas independientes en WWE. Básicamente tuvo un paso sin pena ni gloria, con segmentos casi cómicos incluso, y rivalidades sumamente irrelevantes para quien alguna vez fue una mega estrella. Personalmente creo que llegó demasiado tarde a McMahonlandia para exigir incluso un trato midcard, pero la realidad es que por momentos Dusty parecía hasta un Jover. Ah, pero esperen, esto opinaba la gente por su icónico traje de los puntos amarillos y bailes, pero una prueba de que Dusty es Crew Dusty es que resultó que él mismo había sido el de estas ideas, que consistían en ponerse a bailar y buscar estereotipos. Una vez más, se demostraba que sus ideas como Booker hace años que habían quedado obsoletas. Finalmente llegamos al último pecado de nuestro protagonista, y es que da un último salto a la WCW tras su pobre y decepcionante paso en McMahonlandia. Y ahí la realidad lo golpea fuertemente. En un mundo donde todos tenían control creativo, se hace evidente que sus ideas fuera de era ya no servían, y solito se va hundiendo, y aquel que inició impulsando el talento joven a inicios de los 90s, terminó quemadísimo en el backstage de la empresa de Ted Turner por impulsar descaradamente y sin ningún tipo de empacho a su propio hijo Dustin, esto a como fuera de lugar. Evidentemente, estos buqueos le costaron su última gran chance en un equipo creativo en un mundo de otros creativos estrafalarios. Para finales del 95, regresamos a terrenos más conocidos y más alegres, aquellos en los que todos sabemos que por los próximos 20 años y el resto de su vida, Dusty Rhodes se convirtió en un maestro y deidad para las nuevas generaciones, siendo un catedrático respetado por sus años en el negocio y cómo los datos de su éxito lo respaldaban, aconsejando a camadas completas de luchadores de WCW, TNA y NXT cronológicamente.
Esto hasta su fatídico fallecimiento en 2015, que no le brindó más que gratitud de las últimas generaciones engendradas en los últimos 20 años. 20 años es toda una vida de muchos de nosotros que somos fanáticos de este deporte y que crecimos con los testimonios de ayuda de Dusty en esos años. Sin embargo, antes de esos 20 años, hubieron otros 20 en los que, claro, también todo era color de rosa ante lo respetable, el kayfabe y la programación, mientras que en el backstage ardía todo en llamas porque el sueño americano una vez más estaba abusando de su propia historia. No una, no dos, no tres, no 5, no 10, 11 veces, arruinando reinados de sus compañeros de época como un joven Ric Flair, y con el tiempo, todas estas carencias salieron a flote en un luchador y estrella que dejó de evolucionar y se encerró en su propio mundo donde él era el protagonista. Claro, un revolucionario que simplemente, y siendo realistas, perdió esa humildad de su personaje, encerrándose en su propia burbuja y monotonía. Tomé una pequeña área de ligas menores allí, en referencia a cuando quise hacer una promoción pequeña algo grande. Y sí, sigo pensando que soy un genio después de todo este tiempo, loco, maníaco, egoísta que soy. Simplemente me preguntan, ¿por qué te pusiste arriba? Le pregunta a Hunter lo mismo, el aspirante a Booker que es. Ni siquiera tiene un final con su nombre. En referencia a los famosos Dusty Finish. ¿Cómo puede Triple H ser un gran Booker si no tiene un final con su nombre? Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. Es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Conocías este lado de Dusty Rhodes? ¿Qué opinas? O incluso si era algo que habías notado antes. Lo que quieras, te estaré leyendo. Recuerda que ya puedes ser miembro del canal a cambio de algunas ventajas, es algo totalmente opcional y tienes todos los detalles en la descripción por si te interesa financiar este pequeño proyecto. Sígueme en Facebook y en Twitter, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.